Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los misterios, diseccionamos las sonrisas y celebramos cada microsegundo de interacción entre Ander Ercel y Kerem Bürsin. Hoy, la emoción me desborda al tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un nuevo capítulo de esta telenovela de la vida real que tanto nos apasiona. Hoy, amigos míos, vamos a hurgar con el respeto y la curiosidad que nos caracterizan, en un tema que ha estado resonando con fuerza en los rincones más recónditos de las redes sociales y en los comentarios más apasionados de nuestra comunidad, la presunta, la posible, incluso la ligeramente delirante fascinación de Hande por Kerem. Y como contraparte la sensación, a veces inquietante, de que Kerem tiene absolutamente todo bajo control, como un maestro titiritero moviendo los hilos de una narrativa que solo él conoce completamente. Sí, señoras y señores, abróchense los cinturones porque vamos a hablar de esa dinámica fascinante y a veces contradictoria, que tanto nos intriga. Vamos a analizar con lupa cada gesto, cada mirada robada, cada declaración indirecta, cada palabra cuidadosamente elegida, con la esperanza de descifrar el código secreto, el jeroglífico emocional, que subyace a la relación entre estos dos titanes turcos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de especulaciones, necesito, les suplico, les imploro, que me concedan un pequeño favor, un gesto que para ustedes no cuesta nada, pero que para mí significa el mundo entero. Si son tan fanáticos, tan adictos, tan irremediablemente enamorados de Hande y Kerem como yo, y si desean estar al tanto de cada novedad, cada teoría descabellada, cada chismorreo jugoso que se filtre en el universo Ercel Bürsin, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, es rápido y les asegura un asiento de primera fila en este circo de emociones. Además, activen la campanita. Sí, esa pequeña campanita que parece inofensiva, pero que en realidad es la llave mágica para desbloquear un mundo de contenido exclusivo. Al activarla, recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni un solo segundo de esta aventura. Y si ya están suscritos, desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. No tienen idea de lo mucho que significa para mí. Son la razón por la que este canal sigue vivo y coleando. Y ahora sí, mis queridos detectives emocionales, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en las profundidades de esa presunta alucinación. Ok, quizás la palabra sea un poco drástica, un poco exagerada, pero permítanme ser honesta por un momento. ¿Quién, en este planeta, no se ha sentido, al menos por un instante, un poquito, embelesado, cautivado, hechizado por Kerem Bürsin? El hombre emana un carisma que traspasa la pantalla, una sonrisa que derrite glaciares a kilómetros de distancia y una confianza en sí mismo que es, cuanto menos, hipnótica. Y Hande, nuestra reina, nuestra diosa, nuestra musa inspiradora, no es inmune a estos encantos. Hemos sido testigos una y otra vez en entrevistas, en eventos promocionales, en alfombras rojas, de esa mirada, esa chispa fugaz en sus ojos cuando mira a Kerem. Una mirada que en su silencio elocuente dice más que 1000 palabras. Algunos lo interpretan como simple admiración, un reconocimiento a su talento y profesionalismo. Otros, más románticos, lo ven como un signo de cariño, una muestra de afecto que trasciende la amistad. Algunos incluso se atreven a soñar con enamoramiento. Ah, el misterio. La incertidumbre que nos mantiene despiertos por la noche. Pero, ¿de dónde viene esta idea, esta noción persistente, de que Hande está alucinada, y Kerem lo tiene todo controlado? Bueno, para entender el presente debemos viajar al pasado, recordar los gloriosos días de Senkalkam, la serie que catapultó a ambos al estrellato internacional y que, de paso, encendió una llama de esperanza en nuestros corazones. La química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible, tanto en la pantalla como fuera de ella. Cada escena, cada diálogo, cada mirada compartida estaba impregnada de una energía especial, una conexión que trascendía la mera actuación. Las entrevistas conjuntas eran un festín para los sentidos, cargadas de miradas cómplices, bromas internas que solo ellos entendían y una energía palpable que nos hacía soñar con que su romance de ficción se hiciera realidad, que el amor que interpretaban en la pantalla se filtrara a sus vidas personales. Y luego, ¡boom! La explosión. La confirmación. Se hizo realidad. Oficialmente. Tuvimos fotos de vacaciones paradisíacas, declaraciones de amor apasionadas, una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de ser contada y recontada. Pero como todo cuento de hadas, como toda fantasía que se precie, tuvo su final. Y es aquí, precisamente en este punto de inflexión, donde las teorías conspirativas comienzan a multiplicarse como hongos después de la lluvia.
Algunos creen con vehemencia que Kerem fue quien puso fin a la relación, que él tomó la decisión final y que Ande fue la parte más afectada. Otros, más ecuánimes, sugieren que fue una decisión mutua, un acuerdo tácito para seguir caminos separados. Pero lo que es innegable e irrefutable es que, desde la ruptura, hemos visto una diferencia marcada en la manera en que ambos se comportan, especialmente en la manera en que se refieren el uno al otro en sus interacciones públicas y en sus declaraciones a la prensa. Aquí es donde entra en juego con fuerza renovada la idea de que Kerem lo tiene todo controlado. Algunos fans, los más suspicaces, los más observadores, sugieren que Kerem es un maestro de la imagen pública, un estratega consumado que sabe exactamente qué decir y cómo actuar para mantener su reputación y su carrera intactas. Se le ha visto muy relajado, sereno, seguro de sí mismo y, en general, bastante reservado sobre la relación con Ande, evitando hablar del tema siempre que es posible. Ande, por otro lado, ha sido vista, quizás injustamente, como más vulnerable. En algunas entrevistas se le ha notado un poco más melancólica, más introspectiva, más reflexiva. Algunos interpretan esto como una señal inequívoca de que todavía tiene sentimientos por Kerem, que el recuerdo de su relación aún pesa en su corazón. Y es aquí, precisamente aquí, donde la teoría de la alucinación cobra fuerza, donde la idea de que Ande está irremediablemente enamorada de Kerem se consolida en la mente de algunos fans. Seamos realistas, superar una ruptura amorosa nunca es fácil, especialmente cuando se trata de una relación que estuvo tan expuesta al escrutinio público, a la lupa implacable de los medios y a las expectativas desmesuradas de los fans. Y si a eso le sumamos la presión constante de los medios, la invasión de la privacidad y la dificultad de mantener una vida personal al margen del trabajo, la situación se vuelve aún más complicada, más dolorosa. Es posible e incluso probable que Ande todavía sienta un cariño especial por Kerem, que admire su talento, su inteligencia y su personalidad arrolladora. Es posible que incluso tenga un poco de nostalgia por los buenos tiempos, por los momentos compartidos, por las risas y las lágrimas que vivieron juntos. Pero eso no significa necesariamente que esté alucinada, en el sentido de estar obsesionada, de ser incapaz de seguir adelante con su vida o de estar atrapada en el pasado. También es fundamental, crucial, recordar que ambos son actores profesionales, artistas con años de experiencia en el mundo del espectáculo. Saben cómo proyectar una imagen, cómo controlar sus emociones en público y cómo manejar la presión de la fama. Lo que vemos en las entrevistas, en los eventos promocionales y en las alfombras rojas puede no ser, y probablemente no lo sea, un reflejo exacto de lo que están sintiendo realmente, de sus verdaderos pensamientos y emociones. Así que, después de todo este análisis exhaustivo, después de haber hurgado en cada detalle y haber explorado cada posibilidad, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin es un tema que nos apasiona, que nos intriga y que nos seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. En segundo lugar, que es importante, vital, tener cuidado con las interpretaciones que hacemos de sus gestos, de sus palabras y de sus acciones. No debemos olvidar que son seres humanos, con sentimientos, con vulnerabilidades y con derecho a la privacidad. Y en tercer lugar, que independientemente de lo que haya pasado o esté pasando entre ellos, ambos son talentosos, exitosos y merecen ser felices, tanto en el plano profesional como en el personal. Ahora bien, no quiero que piensen, ni por un segundo, que estoy negando la posibilidad de que Ande sienta una profunda admiración por Kerem. Es evidente e innegable que hay una conexión especial entre ellos, una chispa que trasciende la mera amistad o el compañerismo profesional. Pero creo que es importante evitar caer en conclusiones precipitadas, en juicios apresurados y respetar sus decisiones, sean cuales sean. En última instancia, solo ellos conocen la verdad sobre su relación, solo ellos saben lo que realmente pasó y lo que está pasando. Nosotros como fans podemos especular, teorizar y fantasear, pero debemos recordar que estamos viendo solo una pequeña parte de la historia, un fragmento de la realidad. Así que ahora les pregunto a ustedes, mis queridos Erçel Bürsin adictos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande está realmente alucinada con Kerem? ¿O piensan que es simplemente una admiración mutua entre dos profesionales que compartieron una experiencia muy intensa, que vivieron un amor de cuento de hadas y que ahora han seguido caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Quiero escuchar sus teorías. Quiero leer sus comentarios. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías, escuchar sus perspectivas y conocer sus puntos de vista. Este es un espacio para compartir nuestra pasión por Ande y Kerem,
para expresar nuestras emociones y para debatir con respeto y cariño. Y hablando de compartir, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos Ercelbursin adictos. Compártanlo en sus redes sociales. Hagan correr la voz. Que el mundo entero se entere de nuestra pasión por Hande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que siga prosperando y para que siga trayéndoles contenido interesante, entretenido y divertido sobre Hande y Kerem. Así que no sean tímidos y demuestren su amor. Hagan clic en el botón de suscribirse, denle like al vídeo y compartan sus comentarios. En resumen, hoy exploramos la fascinante dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, enfocándonos en la percepción de que Hande podría estar alucinada con Kerem y la idea de que él lo tiene todo bajo control. Analizamos su historia, desde Senkalkap hasta la ruptura, y cómo sus interacciones públicas alimentan estas teorías. Subrayamos la importancia de la cautela al interpretar sus acciones y la necesidad de respetar su privacidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios con sus propias teorías y opiniones. Y ahora, la parte más importante, denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos Ercelbursin adictos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con Hande y Kerem. Sigan alimentando la esperanza. Y sigan compartiendo su amor por esta pareja que nos roba el corazón. Adiós, mis queridos Ercelbursin adictos. Hasta la próxima aventura.